Gracias, coordinador. Muchas gracias, señor Legaz, por su exposición. Desde nuestro grupo parlamentario registramos una batería de iniciativas parlamentarias relacionadas con la deuda que España ostenta con terceros países. En concreto, según la información facilitada por el Gobierno, Cuba acumula un total de 2.000 millones de euros, 1.970,66, para ser exacto, a fecha de 31 de enero de este año. Estos datos muestran que el régimen comunista acapara el 65% del total de la deuda que España ostenta con toda Hispanoamérica. Otro caso relevante es el de Venezuela. Según el informe facilitado por el Gobierno el pasado 25 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro habría incrementado el monto de su deuda con España en un 192% entre los años de 2018 a 2019. Señor Legaz, ¿qué valoración hace de estos datos? Otro tema relevante es el caso de la exportación de material de defensa. La Secretaría de Estado de Comercio, la misma que usted dirigió, publicó un informe titulado «Exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2019». Acorde con este, el valor de las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2019 fue de 2.413 millones de euros, con un aumento del 41,5% frente al obtenido en el primer semestre del año 2018. El pasado martes 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se modifica el control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. La modificación principal radica en intensificar los controles en materia de exportación de material de defensa y otro material en determinados casos y para controlar adecuadamente las exportaciones cuando así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales. Teniendo en cuenta que las exportaciones suponen el 81% de la facturación, la industria nacional de defensa, sector que genera casi el 5% del Producto Interior Bruto de la industria manufacturera española, con una productividad de casi 115.000 euros anuales por empleado y que cuenta con una media de 23.000 empleos directos, ¿cuál es su valoración sobre el impacto que va a tener esta modificación en las exportaciones del sector de defensa? Para finalizar, desde su experiencia profesional, querría formularle las siguientes 4 preguntas. Primera pregunta, ¿es habitual el pago de comisiones a autoridades extranjeras para contratar con la Administración en ciertos países como Angola, Cuba, Panamá? Segunda pregunta, ¿qué medidas recomendaría para evitar la corrupción cuando se contrata a comisionistas españoles como intermediarios en operaciones comerciales internacionales, tal como ahora se ha hecho desde el Ministerio de Sanidad para adquirir material sanitario? Tercera, ¿cómo valora que Mercasa se dedique a realizar una actividad internacional de consultoría y ejecución de obra civil? Y la última pregunta, ¿podría hablarnos de su experiencia con Mercasa en Cuba? Muchas gracias, señor Legaz. Esto genera ecos de otro PSOE que algunos recordamos y algunos añoramos. Le felicito. Me preocupa algunas de las cosas que ha traído usted aquí hoy, porque son cosas que son importantes para nuestro futuro. Me preocupa lo que estamos escuchando respecto de la suspensión del Pacto de Estabilidad. Se está perdiendo el santo temor al déficit y yo comprendo que en años absolutamente extraordinarios se tomen medidas absolutamente extraordinarias. Pero lo que sospecho es que esto va a empezar a ser una coartada para ya saltarse por completo cualquier ortodoxia fiscal. Y eso es algo que para el futuro pues es muy grave, porque cada déficit que vamos acumulando es deuda que vamos acumulando. La falta de miedo a la acumulación de deuda pública es una manera de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos unos impuestos que sin duda tendrán que pagar. Me preocupa también la falta de condicionalidad que estamos observando en cuanto a la toma de medidas, como digo, de estabilidad presupuestaria, por lo menos de prevención o de sentido común presupuestario. Toda la condicionalidad que hemos estado escuchando hasta ahora tiene que ver con la agenda ideológica, tiene que ver con la transición ecológica, con otras cosas, pero yo le preguntaría, ¿no espera que más adelante haya medidas un poco más sensatas que exijan de los Estados miembros la toma de medidas que precisamente contribuyan a racionalizar el gasto público, que sea más eficiente? Porque si no, las consecuencias de nuevo me parecen muy preocupantes. El señor Guitart hablaba, por ejemplo, de cómo la acumulación de normativa puede llegar a generar que la planificación de una infraestructura tarde 10 años. 10 años. Ayer Abel Caballero hablaba de informes supramunicipales para cualquier concesión de licencia de 1 o 2 años. Hemos visto, y también lo mencionaba el señor Caballero ayer, la suspensión de planes de urbanismo en tribunales superiores de justicia
pero no ya por cuestiones medioambientales que teóricamente deberían estar cubiertas, sino por incumplir un informe de perspectiva de género, y si no, que pregunten en Boadilla de Monte. Es decir, no hay ninguna perspectiva de que la Unión Europea fomente la adopción de medidas de racionalización, de convertir a los Estados miembros y al sector público en un factor eficiente, en un factor de competitividad, en vez de ser un lastre, que es lo que viene siendo hasta ahora. Si no es así, la verdad es que nos preocuparía mucho. Y de todas las recomendaciones que hemos leído o que nos ha mencionado usted para España, que son recurrentes, echamos en falta precisamente esa, que no se imponga o no se recomiende una reforma estructural de nuestro sistema administrativo, porque la carga que suponen las infinitas administraciones públicas que tenemos en España, nacional, autonómica, provincial, comarcal, local, y su excesiva normativa es precisamente uno de los lastres que tenemos para el crecimiento futuro. Por tanto, como pregunta se formulo, ¿no cree que es el momento de introducir una reforma de administración en relación con esa simplificación normativa de la que venimos escuchando hace mucho tiempo? E insisto, pregunto si no cree usted que las instituciones europeas deberían, en un futuro cercano, introducir condicionalidad adicional, desligada de cualquier agenda ideológica y más próxima a una agenda reformista de la propia administración pública para hacer, como digo, de ella un factor de competitividad. Gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, una breve observación para la señora Yamola de Junts per Cat. Recordarle que en esta comisión estaremos encantados de recibir al señor Puigdemont. Le recibiríamos con los brazos abiertos. Quizá haya algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía que le reciba también con las esposas abiertas, pero en esta comisión le recibiríamos con los brazos abiertos. Puede venir cuando quiera. Entrando ya en materia, señor Garicano, muchas gracias por su exposición. Ha sido de nuevo técnica, absolutamente carente de polarización, se lo agradecemos. Y, a diferencia de su compañero de partido, que estuvo aquí muy insolente con el señor Buxadé la semana pasada, yo me ceñiré estrictamente a 3 reflexiones de lo que usted ha traído hoy aquí. En cuanto a importancia de educación e información, estamos muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Ha hablado, en el caso de formación profesional, de un cheque de formación profesional para que cada uno pueda elegir el tipo de formación que desee, y lo ha explicado muy bien. ¿No le parece que en el sistema educativo eso también sería una buena solución? Aportar a las familias la libertad de poder elegir el centro educativo que prefieran a través de ese cheque escolar, impidiendo que solo las familias más pudientes puedan elegir los colegios pues más caros o más reputados. La existencia del cheque escolar o su introducción creo que sería un elemento de ascensor social, de una cosa que se ha hablado aquí de vez en cuando, y que sería muy bueno para la formación de todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Respecto a la sanidad, hablaba usted de sombras de información, el problema de la gestión de datos. También ha hecho usted una mención a la el necesario incremento de capacidad de camas y de UCIs. Yo aquí le haría una pequeña observación. En España, pese a la gravedad de la epidemia que hemos padecido, no ha habido una insuficiencia de camas ni una insuficiencia de UCIs. Lo que ha habido ha sido un desastroso reparto de las camas y las UCIs existentes. Es decir, en España, en su conjunto, en el conjunto de la nación, había camas más que suficientes, incluso en el pico de la epidemia, para haber atendido a todos los españoles que necesitaban, incluso camas de UCIs, pero lamentablemente estaban distribuidas de una manera distinta como se distribuyó la carga de la epidemia en España. Y el sistema que tenemos, el sistema que es bastante insolidario, porque son en realidad 17 sistemas incompatibles entre sí, es el que ha impedido que españoles que en una comunidad autónoma no tenían acceso a una cama hubieran podido ir a otra cama o a otra UCI. Por cierto, que ese sistema incompatible no ha sido tan incompatible a la hora de incinerarlos. Ha habido fallecidos en una comunidad autónoma que han sido llevados a otra comunidad para incinerarlos y luego devueltos a su casa. Para incinerar sí hemos sido una sola nación, para curar no lo hemos sido. Por lo tanto, aunque no descartamos la necesidad de ampliar camas y UCIs, yo creo que también hemos dejado de incidir una parte importante de nuestro sistema sanitario, y es que no es uno, sino 17 mal avenidos y mal compatibles, muy poco compatibles. Por eso también ese problema de gestión de datos. No es que no haya datos, es que pertenecen a 17 sistemas y 17 formas de contabilizar distintos, y por tanto no podemos tener una visión panorámica de lo que sucede en el conjunto de la nación. Y por último, en cuanto a la administración y digitalización, sin duda, pero volvemos a lo mismo. Tenemos una enorme necesidad de digitalizar la administración, pero si vamos por el camino de hacer 17 administraciones incompatibles, con 17 sistemas distintos, no habremos avanzado mucho. Y pese a lo que a los políticos les gusta pensar, en realidad a los españoles no les importa quién les presta el servicio. Lo que les importa es que el servicio les sea prestado. Y tenemos que empezar a tener todos conciencia, y esta es una oportunidad, como usted indicaba, que al digitalizar tenemos que también reformar el sistema administrativo en sí mismo, porque de nada serviría reproducir los males del sistema administrativo actual digitalizándolo. Si no revisamos y simplificamos nuestro sistema administrativo, estaremos sustrayendo a los españoles de una gran oportunidad de transformación y de recuperación. Muchas gracias.
Gracias, señor Espinosa Monteros. Muchas gracias, señora Montserrat, por su intervención. Siempre es positivo contar con la presencia de un eurodiputado en esta casa para que nos ilustre acerca de las cuestiones que se están tratando en Europa. No veo por aquí a la portavoz Illamola de Junts per Cat. Será por su denuncia, ¿no?, al veto de la comparecencia de Carles Puigdemont. Pero es que esta solicitud de comparecencia ni siquiera tenía que haberse planteado en este grupo de trabajo, básicamente porque es un prófugo de la justicia española, que algún día tendrá que venir a España a rendir cuentas por el intento de destrucción de nuestro país y acabará entre rejas, que es donde debería de estar. Quien ha querido destruir a España no puede coadyuvar a construir absolutamente nada. Entrando en materia, señora Montserrat, usted señaló que el Gobierno español ha comunicado cifras sobre el número de fallecidos por COVID que no coinciden con las cifras oficiales comunicadas por la OMS y por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. En efecto, esto es algo que desde nuestro grupo parlamentario venimos denunciando desde el inicio de la crisis sanitaria del virus de Wuhan. Como todas aquellas personas que han fallecido tristemente solos en las residencias de mayores, en hospitales o en sus viviendas, sin la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos. Es que detrás de cada víctima hay una familia, hay una historia, y no conocemos a día de hoy las cifras reales de los muertos a causa del virus de Wuhan. Esto es terrible. Por lo tanto, tenemos la obligación de investigar el origen y la expansión de este virus y el papel que ha jugado China en todo esto. Usted, el pasado 24 de enero, elaboró una pregunta sobre la respuesta de la Unión Europea ante la posible propagación de la epidemia del coronavirus en China. Lo que me ha chocado es que no se haga ninguna petición de responsabilidad a las autoridades chinas por su falta de transparencia en el desarrollo de la pandemia. Usted es miembro de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la República Popular de China. Desde su posición, ¿por qué en esta pregunta no hizo mención alguna sobre la responsabilidad de las autoridades chinas? Es que la OMS ha demostrado una total connivencia con el gobierno comunista chino durante la crisis del virus de Wuhan, señora Montserrat. Quizá lo que haya que hacer es revisar las contribuciones a la OMS. ¿Cuál es la posición de su partido a este respecto? Señora Montserrat, no olvidemos que nuestro reto es, en primer lugar, salvar vidas y, en segundo lugar, la recuperación de las economías europeas. Y nuestro objetivo a medio y largo plazo es la reactivación de nuestra capacidad industrial, la contratación masiva de los trabajadores europeos que están yendo al paro y la reactivación demográfica en Europa. ¿Y a qué nos enfrentamos? A los prejuicios ideológicos y a los intereses de las grandes multinacionales. Mucho me temo que están instalados en ese consenso progre que pretende sacarnos de la crisis condicionando los fondos europeos de recuperación económicos a la Agenda Verde Europea, que ustedes han aceptado y que va a acabar de hundir nuestra maltrecha industria del automóvil y con el sector del turismo, sino al tiempo. Mire, nosotros estamos instalados en la reducción del gasto político ineficaz y acabar con la financiación de chiringuitos ideológicos en Europa. Pero claro, ustedes no solo no acabaron con estos chiringuitos, sino que los regaron de subvenciones. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los europeos y no en el de los chiringuitos ideológicos y los lobbies. Los lobbies, por cierto, que son los que están marcando la agenda política económica en Europa. Le vuelvo a repetir, señora Montserrat, que el objetivo principal es salvar vidas y empleos. No lo olvidemos. En España hemos decidido liderar la lucha contra el cambio climático y alcanzar la neutralidad política en el año 2050. ¿Por qué no apostamos por liderar la creación de empleos? Por ejemplo, señorías de este grupo de trabajo, no lo olviden. Este debe de ser el objetivo real. Déjense de prejuicios ideológicos y, de una vez por todas, aprovechemos esta ventana de oportunidad para reconstruir la España que necesitan los españoles, no solamente algunos. A modo de finalización, una petición más, señora Montserrat. ¿Por qué no exigen a China que cumpla con los acuerdos de París? Pero claro, esto supondría dejar de regar de dinero a los chiringuitos ecorradicales y dárselo a nuestras pymes, que son las que realmente necesitan el dinero porque son las que generan empleo en España y emplean a nuestros compatriotas que en esta situación tan crítica están pasando hambre y algunos de ellos están engrosando las colas del hambre. Esto también sería perjudicar a las grandes empresas que producen en China y obtienen grandes beneficios condenando al paro a los europeos. Desde mi humilde opinión, no acabo de entender cómo en el marco de esta comisión se puede hablar de medidas sociales cuando se está condenando al paro a millones de europeos y españoles. No hay mayor medida social que crear empleos. Señorías, no pierdan de vista el objetivo.
Ustedes eligen salvar empleos o China, salvar empleos o chiringuitos ideológicos, salvar empleos o la homilía climática de Greta Thunberg. Nosotros lo tenemos claro. Muchas gracias.